En los últimos años, podría decir una década, cuando miro los datos que son llamados duros, bueno, en 1991 Moreno tenía 288.000 habitantes. En 2001, 380.000. En 2010, 452.000. Los que hacen de la política parte de la gestión, de la identidad, de lo inherente a su historia, suelen decir que creció mucho Moreno, pero no fue acompañado por las políticas públicas y eso derivó en que el empobrecimiento fuera una marca indeleble, dolorosa para nuestro distrito. Que de hecho un dato que me pasó un compañero con el que voy a hablar en minutos, es que en 1994 Moreno recibe el título triste, célebre, el más pobre del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en 1994, es decir, antes de que llegase Güez, en el 95, si quiere usted. Ahora bien, podemos remontarnos, ya que este programa pretende entender qué es la tierra, el suelo, sobre todo los intereses y los usos que se le dan a los mismos, fines del siglo XIX, siglo XX, y fíjese que estamos en el XXI y venimos recién de lo que es la Perla, que tuvo la primera entrega de viviendas en el año 2009, se había iniciado en 2006, la segunda entrega, 2020, y faltan 100 y pico más de viviendas que veremos cuántos años demanda esto. Ahora, en finales o a finales del siglo XIX, digo, Francisco Álvarez, Claudio María Jolí, Carlos Herrero, Tomás Andrés Rodríguez, Juan Rosario Casco y el intendente Maldonado. Pero había un gobernador, Máximo Paz. Hace pocos días hubo un Máximo en Moreno, que era Kirchner, en La Perla. Es un juego de palabras, de nombres y apellidos probablemente, pero esta charla que voy a tener con Oscar Tito Pasarelli es muy importante porque es historiador, pero además es un apasionado de comprender lo que muchos chicos en las escuelas deberían saber, chicos y chicas. Entender por qué Moreno tiene su historia, su identidad y qué sucedía con la tierra. Si te pregunto, gracias por estos minutos, Máximo Paz, ¿no? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Tomás Rodríguez, ¿cómo lo vinculamos a esto? Fines del siglo XIX y la tierra. Sí, ¿qué tal, Rubén? Sí, Máximo Paz era hermano de Marcos Paz, a su vez el padre también era Marcos Paz. Bueno, era el gobernador de ese momento de la provincia de Buenos Aires, hizo un desastre, dejó la provincia totalmente endeudada, con títulos que emitía del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Costa, que es el que lo sucedió, tuvo que hacer frente a una deuda muy abultada. Ahí se produce un fabuloso negociado en ese momento, que eran el fraccionamiento de tierras o la declaración de égido. Égido es una fracción de tierra, una porción de territorio dedicado a la agricultura, al cultivo, que Moreno no tenía, aunque de hecho el Código Rural de la provincia de Buenos Aires establecía que los pueblos hasta 10 leguas de la ciudad de Buenos Aires eran tierra de cultivo, de agricultura. O sea que, entonces tenemos que decir que en ese momento Moreno estaba dentro de ese encuadramiento. Exactamente, ¿sí? Eso lo denuncia el gobernador D'Amico, Carlos D'Amico, en su libro, sí, Buenos Aires y sus hombres. Bueno, ahí se produce un negociado fabuloso, que era que la provincia de Buenos Aires, a cargo de Máximo Paz, compraba tierra sobrevalorada, que después subdividía y vendía a chacareros, a quinteros y a granjeros. Era un negocio inmobiliario muy propio de los fines del 19, para que se entienda la naturaleza de esta charla que estoy teniendo con Pasarelli. Era un territorio eminentemente ganadero, con excepción de lo que hoy es San Miguel y Bellavista, que formaban parte de Moreno en ese momento. San Miguel y Bellavista ya estaban subdivididos para granjas y chacras, muy poblado por colonos franceses desde mucho tiempo antes. Con excepción de esa parte que formaba parte de Moreno, el resto era evidentemente ganadero. Moreno era un pequeño pueblo, tenemos que ubicarnos, ¿no? No existía Álvarez, no existía Paso del Rey, Villa Zapiola. El único era el casco céntrico de Moreno con su ferrocarril que pasaba desde Buenos Aires hacia Luján en una estación.
nada más, ahí no paraban los trenes precisamente paraban en Merlo a hacer la carga, también tenemos que tener en cuenta eso, las locomotoras a vapor que necesitaban mucha carga de agua para poder, bueno, esa carga de agua se hacía en Merlo, el tren paraba 15-20 minutos a cargar agua y seguía, o sea que por Moreno lo veíamos pasar. Exactamente, Moreno era una estación más. Bueno, ese territorio ganadero estaba controlado por ganaderos, precisamente. Maldonado era un ganadero de la zona actual de Cuartel Quinto. No eran territorio... No ¿Eran latifundios? No, precisamente, no eran lo que se conoce como latifundio, porque hacia el interior de la provincia de Buenos Aires hay estancias de hasta 100.000 hectáreas. Acá la estancia que había pertenecido a Alcorta, que ya estaba subdividida, Alcorta llegó a tener 6.000 hectáreas. El mayor propietario de Moreno era Francisco Álvarez, que tenía 7.500 hectáreas. ¿Eran arrendatarios? No, eran propietarios. Lo que tenía, a la llegada del ferrocarril en 1860, Moreno era un territorio eminentemente dedicado a la producción del lanar, que estaba de moda. En 1866 la Argentina tiene el pico de exportación de lana hacia Inglaterra. Ese es el año de máxima exportación. 1866 Moreno se fundó o se creó en 1860. A raíz con el paso de los años, la explotación lanar se traslada hacia el interior del país y estas tierras quedan destinadas al ganado, al pastoreo del ganado vacuno. Bien, volvamos porque ese ejido era un negocio fraudulento, por supuesto, ¿no? Sí, pues acá la figura, para que se comprenda también esta nota, fíjese que la figura de declaración de utilidad pública. Claro. Lo aclaro porque para que se haga una cárcel en Cuartel Quinto aparece la figura de utilidad pública, 2020, solamente para tenerlo en cuenta. Vamos a la figura de utilidad pública de aquel momento. Lo que pasa es que son momentos distintos y destinos diferentes. Sí, pero quiero decir que la herramienta es útil siempre esta, ¿no? 1880 o finales del siglo XIX. La Constitución también establece la declaración de utilidad pública para distintos... Claro. Pero en aquel tiempo era la declaración de utilidad pública de tierras que eran ganaderas para ser más ganaderas. Claro, que por supuesto es mentiroso, ¿no? Era un negociado y ahí se nombra en esa nota que apareció en Desalambrar, se nota, eran casi 4.000 hectáreas de distintos propietarios que en su conjunto sumaban unas 4.000 hectáreas que eran las destinadas al ejido y declaradas. ¿Son estos nombres que di? Sí. Jolí, Herrero, Andrés Rodríguez. Son los principales, faltarían algunos menores. Francisco Álvarez, sí, son ellos. Sí. Todo eso se llegó a declarar de utilidad pública. Faltaba la compra, el Estado tenía que pagar y los ganaderos iban a hacer su negocio, pero se produjo la crisis. Menos mal que fracasó, claro. ¿no? Bueno, sí, ellos se hubiesen enriquecido y Moreno que a lo mejor hubiese cambiado su destino, ¿no? Pero a costa de un negociado de por medio. Se produjo la crisis de 1890, la revolución de 1890, cae Juárez Celman, que era el presidente de la República, y Máximo Paz termina inmediatamente su mandato y todo queda en la nada. Eduardo Costa, que es el gobernador que lo sucede, se ve obligado... Revisó los papeles y dijo, ¿qué es esto? Claro, tuvo que anular todo y quedó la declaración, pero no hubo ningún pago, el Estado no estaba en condiciones de desembolsar ese dinero y todo quedó en la nada, todo siguió igual. Esas tierras, con el paso de los años, continuaron igual. Para la última década del siglo XIX, comienza la producción lechera en los tambos arrendados, las propiedades. Ahí aparece la figura del arrendamiento, claro, ¿no? Que es el alquiler, vamos a decirlo así. Sí, es un alquiler. También estaba el tantero, el mediero, eran todas medidas. El tantero era por tanto, por eso se llamaba tantero, y después estaba el mediero, que era una medida, una media, por eso, que eran modos de comercialización. Sí, pero además de definir cuál es el costo o el valor de lo mismo. Claro, el propietario de la tierra seguía siendo el mismo. El arrendatario o el inquilino lo hacía por medio del tanto o del medio. Por eso era tantero mediero. Todo eso sigue existiendo en alguna medida en el interior del país.
Bueno, ella alquilaba y se llevaba la producción lechera, que comienza con los vascos franceses, sobre todo españoles, que arrendan, con los años van comprando. Bueno, y esas tierras se comienzan a subdividir con la desaparición física de sus propietarios. Ya cae, esas tierras pasan a manos de sus herederos, los herederos comienzan a subdividir y a vender. Los primeros son los Álvarez. Con la muerte de Francisco Álvarez comienza Hermenegilda Álvarez, que era la hija tía de Nemesio Álvarez, se lleva su parte, que es lo que se conoce como Estancia La Porteña. El otro heredero es los Álvarez Insúa, que viene a ser la zona de Cascallares. Por eso Cascallares se lotea temprano, en 1930, y le aparece la Estancia La Porteña, que es precisamente Tomás Rodríguez, es el segundo dueño. Hermenegilda Álvarez, ahí hay un dato curioso, ¿no? Hay que tener en cuenta, Hermenegilda Álvarez era la heredera, mujer de Francisco Álvarez, casada con Rojas, Adolfo Rojas, que fue presidente de la Municipalidad de Moreno, pero la heredera era ella. Entonces, ¿y ante la ley? Ante la ley era menor de edad, las mujeres eran menor de edad, no podían administrar sus bienes. Al estar casada, el que administraba los bienes era el marido. Rojas. Entonces, ahí se funda la Estancia La Porteña, que bueno, llegó a tener su auge muy importante, a tal punto que fue una propiedad muy, muy importante, que fue saqueada en los años 80, año 86, yo la llegué a conocer. Bueno, y es donde está el barrio La Porteña, en realidad, que toma el nombre de la estancia. Esa estancia se vende, la compra Tomás Rodríguez, y Tomás Rodríguez también fue funcionario del Consejo Escolar de Moreno, cordobés. Tenemos que tener en cuenta que Juárez Selman era cordobés. El burrito cordobés. El burrito cordobés, que además estaba rodeado de todo un conjunto de colaboradores que eran cordobeses. Se supone que por ahí podría haber algún tipo de lazo que le permitía a Tomás Rodríguez llevar a cabo todo este negocio, porque él es el promotor del negocio. Claro. Es el que lo impulsa, lo lleva. Sí, Tomás Rodríguez, Máximo Paz, Selman, sería así. Claro, y además Tomás Rodríguez es el que lo tramita en La Plata. Claro. Y era consejero escolar de Moreno, el presidente del Consejo Escolar. Bueno, el que lo impulsa, lo tramita, pero fracasa por la crisis. Era tan profunda que el gobierno se vio obligado a renunciar, producto de la Revolución del 90, y todo quedó en la nada. Moreno continúa siendo ganadero, ¿no? Si yo sigo esta línea de tiempo, que es textil, lana, ganadero, tambo, lechería, es decir, un poco más de manufactura, hasta lo puedo pensar así, ¿en qué punto del siglo XX Moreno se transforma en esto que escuché cuando vine a vivir y a trabajar en Moreno, que era un lugar de esparcimiento, de recreación, de quintas agradables? Claro. ¿En qué tiempo? Bueno, ¿comienzo del siglo XX, mediados del siglo XX? Sí, comienzo del siglo XX, donde antes estaban las estancias que comienzan a fraccionarse, como digo, a partir de la desaparición física de sus dueños. Ahí se instalan tambos, chacras, quintas. En la zona sur, sobre todo, la parte de lo que eran las tierras de Herrero, o sea, Villa Herrero. De ahí toma el nombre del barrio, ¿no? De Carlos Herrero. Y la zona, las tierras de Francisco Álvarez, ahí comienzan a instalarse algunas explotaciones. Ahí lo que hoy es la zona del Sindicato del Seguro, ahí estaba una quinta modelo, que era la de Monsegur. Por eso el nombre de la calle, Monsegur, era el nombre del propietario. Lo que hoy es el barrio San Jorge, con el frigorífico Moreno, era la Granja Las Rosas de Santa Marina. En lo que hoy es La Reja, zona sur, estaba un campo de los Insúa y de los Saturnino Unzué. Entonces comienza esa explotación, que ya no eran los grandes campos, ya eran pequeñas divisiones más chicas, y bueno, y lentamente otra cosa que provoca alguna aparición de esa le decían a Moreno, le decían la Córdoba chica, es que a raíz de la epidemia de fiebre amarilla 1871 y de cólera,
con los años siguientes los porteños huían de la aglomeración en la ciudad y comienzan a trasladarse hacia el interior. Fíjate que estamos hablando de una pandemia, que yo la puedo pensar así, y es así, y salían de lo que es el aglomeramiento. ¿Y hacia dónde venían? Hacia Moreno. Hacia el interior. Claro. Entonces, en Moreno era el interior, aire fresco, puro, tierra, campo, y comienzan algunas divisiones y lentamente, con el fin de siglo, principios del siglo XX, ya habiéndose instalado mucho tambo, tenemos que tener en cuenta que la explotación de tambo trae gente, que son los tamberos, con sus familias, y aparecen sus preferencias, las comidas, la vestimenta, los juegos, la diversión. Entonces Moreno se puebla de fondas, de bares, donde todos esos negocios tenían la cancha de bocha al lado, porque era el deporte preferido de los vascos. Algunos clubes instalan el frontón, que era... Eso lo cuenta la Tricina, ¿no? El vasco bruto que juega le pega la pelota, con el puño. ¿Sí? Todo eso va comenzando a crear todo un mundo nuevo, que aparece el almacén de ramos generales, donde el vasco se provee de elementos. Además, algo bastante común, que eso lo cuenta Jaureche, el almacén de ramos generales funciona como banco. El vasco deposita su dinero en el almacén. Acá en ese caso era Próspero Dufour, con su almacén de ramos generales, que era el central, donde hoy está el Banco Provincia. Todo eso va creando un mundo, se va poblando lentamente y aparecen las familias adineradas de cierta alcurnia, que compran sus quintas, y hay fotos para 1925 de unas propiedades hermosas, que todavía alguna sobrevive. Tenemos ahí sobre la diagonal Emilio Mitre, ahí lo que vendría a ser el barrio Villa Herrero, está la quinta Sarhuel, al lado del Club de Leones. Entonces, fuimos bastante conocidos eso. Es una propiedad conocida, que eso era de un médico. Está Las Catonas. Las Catonas era del doctor Cabot. Lo que hoy es la unidad sanitaria era la quinta, la propiedad, la casa del doctor Cabot. Además, la unidad sanitaria Catona, no el SIC de la Viviana, lo voy a aclarar. No, sí, la Catona. La Catona preserva, es decir, la construcción. Ese es tal cual. El que quiere saber más o menos qué está diciendo pasaría, vaya a Las Catonas y va a ver el tipo de construcción que responde a ese tiempo. Claro, sí. Es el tipo de arquitectura, quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, algunas sobreviven. Claro. Ahí sobre la avenida Victorica hay una casa que tiene un tapial muy alto frente a un supermercado muy conocido, que está en manos de una comunidad religiosa, creo. Bueno, si lograras poder verse a través del tapial, que solo se ve el techo, es una propiedad de esa época. El Colegio Mariano Moreno, también, con los dos leones. Todas esas propiedades sobreviven, algunas, unas mejores que otras, en mejor estado. Bueno, son toda esa época, de las grandes familias que veraneaban en Moreno, que Moreno era la Córdoba chica. Te hago la última pregunta, y agradezco muchísimo tu tiempo y esta charla que estoy manteniendo, porque sos historiador, porque te apasiona, y a mí me agrada mucho leer lo que vos haces. ¿Hubo un tiempo en donde Moreno tuvo alguna característica industrial? Bueno, aunque sea breve, aunque sea en 1 minuto y medio, pues se nos va el tiempo, pero ¿hay algo que pueda llevarnos a eso? Moreno era conocida como la ciudad dormitorio, ¿no? O sea, por la carencia de industrias. La primera industria, la más antigua, es el molino harinero, que después fue la tejeduría de Zócola, González y Regules, que llegó a ser una fábrica muy importante, hay que aclararlo. Llegó a tener unos 500 obreros, la fundió Martínez de Oz. En el año 1976 Martínez de Oz le prohíbe ingresar maquinaria importación, ¿no? Sí, de Holanda. Claro. Importada de Holanda, que había sido adquirida antes del golpe, el 24 de marzo. Martínez de Oz le impide el ingreso de esa maquinaria y la fábrica tiene que cerrar sus puertas. Y después hubo, en lo que hoy es Catonas, ahí a la altura del barrio La Viviana, había una destilería de alcohol, que no hay nada, no quedó ni los cimientos, de Borsone.
era un establecimiento industrial muy importante, eso para 1915 aproximadamente a 1920, en una destilería de alcohol, un edificio muy importante que no fue totalmente demolido. Y bueno, creo que paremos, ¿no? Paremos ahí, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Sí. Hubo en Villa Zapiola una fábrica de fieltro, pero bueno, no se destacó precisamente por ser un lugar industrial, ¿no? Gracias, Tito, por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, yo les voy a leer de nuevo porque es un trabajo que ha hecho Oscar. Francisco Álvarez, Claudio María Joly, para muchos jóvenes es o una localidad, sí, ¿no? Que es, sí, claro, el nombre de una calle. Rodríguez, bueno, hay muchos Rodríguez, pero la porteña la conocen. Es decir, si pudiéramos hacer un traslado de aquel Moreno fines del siglo XIX y el de hoy, tal vez entendamos que la población en el 91 era 288.000, en 2010 452, y no sé ahora, en 2020, 2021 cuando se haga el censo. Pero además de esto que escuchó usted, Moreno, desde el inicio, alguien pensó cómo se hacía un negocio. Y Rodríguez pensó en el gobernador y el gobernador pensó en el presidente. Y Moreno, que era ganadero, casi logran un tremendo negocio, una estafa, porque la pagábamos todo, bueno, en aquel tiempo, para que sea más ganadero cuando ya estaba incorporado Moreno en eso. Luego, como decía Oscar, la lana, lo textil, es decir, que había algo ahí. Luego el tambo, pero fundamentalmente, esto que lo tengo anotado en 1920, 1930, que dan lugar a las quintas de fin de semana, y luego viene la adquisición de las quintas, y hoy en 2020, tan solo puedo decir que no se pierda la memoria porque hay personas que están trabajando desde hace muchos años, que los pibes de las escuelas más pobres puedan entender qué es Moreno, que no es solamente el presente, sino que es riquísimo en antecedentes, en anécdotas, en peleas, en disputas, y porque la tierra es un elemento a poseer. Así como estas personas que menciono luego hicieron de la tierra un negocio y compraron las mismas y después se vendieron y había alquiler, fíjese que de acá, de esta casa hermosa que nos ha recibido Oscar, nos vamos a un territorio que se llama Manantiales, en donde llegaron unos papeles, que es la impresión de la municipalidad, que no dice el nombre de quienes son beneficiarios de la tierra, sino de aquellos que siguen apareciendo como propietarios de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que ordenar demasiado, pero lo que no podemos perder nunca de vista es la memoria. Y cuando hay personas que la estudian y nos están diciendo cuáles fueron las claves de hace 150 años o más, es que nos permite ese dato preguntarnos cuáles son las claves de hoy, qué vínculo tiene con aquello. Bueno, hoy Moreno en 2020 muchos dicen la tierra es de nadie, hay que tomarla, hay que pelear por la misma, aparecen propietarios que son herederos de herederos, y la intendenta que dice, esto tiene que ser ordenado. Bueno, yo no sé si con 700.000 habitantes cómo se ordena. En el comienzo del siglo XIX era bastante complicado. Fines del mismo aparecía el negocio. En el 20 ni qué contarles. Y finalmente, cuando se dice hoy Moreno industrial, bueno, habría que ver finalmente si puede serlo Moreno. Porque lo que me decía Oscar es que no hay muchos antecedentes de un Moreno industrial, tal vez siempre fue ciudad dormitorio, de muy buenos dormitorios en su tiempo, y hoy algo que se añora, por lo menos aquellos que tienen memoria lo recuerdan así. Gracias, Oscar, por estos minutos. Pausa y a Manantiales. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.